Bienvenidos a Mexi, gracias por ponerle play a nuestro nuevo videíto, a nuestra nueva publicación. Estamos intentando hacer en este experimento de programas audiovisuales, llevar el contenido que normalmente publicamos textualmente hacia algo un poco más personal y un poco más íntimo. ¿De qué trata Mexi? Básicamente trata de llevar la efervescencia y la explosividad creativa de los mexicanos hacia un lugar, o intentar entenderla primero, y llevarla hacia un lugar donde podamos inspirar como a otros personajes mexicanos para que siga creciendo y seguir alimentando esta bola de nieve. Hoy tengo aquí a mi lado a mi gran amigo Damián de hace mucho tiempo y una de las personas también que admiro muchísimo por su perseverancia. Bienvenido, Damián. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí. Oye, güey, pues no, primero gracias por venir y gracias por tomarte tu tiempo. Sabemos que estás en la recta final como de la onceava edición de Mutec, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Justamente a 4 semanas ya de dar a luz. Oye, ¿y cómo ha sido la evolución del proyecto? Porque Mutec, para los que no conocen mucho, o sea, básicamente es una nueva plataforma totalmente que se fue inclinando, una nueva plataforma en México, o sea, ya existía en Montreal, ¿no? Me parece que fue la primera versión. En realidad tenía 2 años de existir cuando empezó a existir acá en México. O sea, casi fue paralelo el nacimiento en México. Casi paralelo 2, sí, del 2000 al 2003. Ok, y es básicamente celebra y invita a artistas como alternativos, porque no se le puede llamar de otra forma, porque no están presentando una temática como contemporánea, sino más bien totalmente alternativa, desde llevada a la tecnología, al audiovisual, a las luces, a todo este tipo de expresión un poco más avanzada, ¿no? Se podría llamar. Pues digo, decir avanzados tiene cierto toque de pretensión. Creo que más bien es más presente con vistas hacia el futuro. Ajá. El festival siempre ha tenido un discurso igual desde que empezó en el 2003. ¿Cuál sería el discurso según tu interpretación? Es un festival de creatividad digital. Las herramientas tecnológicas toman un lugar predominante. Lo que ha llevado a esta evolución es evidentemente todo este progreso que ha tenido la tecnología y las múltiples facetas de aplicaciones que se han venido llevando y que han venido evolucionando tan rápidamente, ¿no? Porque hablar de 11 años para atrás o de 13 años para atrás, hablando de Mutec Internacional o de Mutec México, pues es hablar de los años más importantes en los que han habido todos estos cambios en la vida, estos cambios empíricos en la tecnología, en donde las nuevas generaciones ya no conocen cómo se hacían las cosas antes. Claro. Sin embargo, ahora todo el lenguaje o la mayoría del lenguaje está hecho a través de la tecnología. Total. Entonces, Mutec es un festival que siempre se ha nutrido de esta parte artística, de este tema de creadores que han tenido este común denominador de usar la tecnología para crear, ¿no? Ok. Oye, y a ver, vamos a contextualizar un poco. O sea, ¿nace esto en el 2004? No, nace en 2000. En el año 2000 surge en Montreal Mutec, que es un poco una progresión de lo que fue el Festival de Nuevos Medios que llevaba Alain Mongeau, que es el director de Mutec Internacional. Y que tuvo esta progresión hacia el tema más allá del cine y los nuevos medios, que estaban muy enfocados hacia la parte cinematográfica, ya en un involucramiento mucho más fuerte con el tema de la música. Sí. Y es entonces cuando empieza en Montreal, que para ese entonces pues era realmente algo muy nuevo y muy único, ¿no? No habían muchos ejemplos en el resto del mundo de festivales de este tipo. La música electrónica estaba justamente pasando de esta euforia de los 90s y de esta concepción raver y de esta concepción del... Todos son DJs, ¿no? O sea, no había un entendimiento, que sigue sin haberlo en muchos de los casos, de la diferencia de un creador, un productor, a un DJ, ¿no? A un DJ remixer. Esta concepción electrónica, que venía sucediendo de la época del rave, del finales de los 90, pues empiezan a haber este tipo de manifestaciones en la cual Mutec se simbra como pues un único ejemplo, no solamente en Canadá, sino en todo el continente americano. Ok. Oye, y había una cultura electrónica, justo como mencionabas, aquí en México, ¿no? O sea, en realidad no existía a nivel mundial, se podían ver festivales
festivales de este tipo desde hace muchos años. Yo creo que desde los 80 se empezó a ver como festivales electrónicos, tal vez en Alemania, la escena de techno, la escena de la música electrónica en Londres, pero en México no se había visto como un nacimiento per se, sino como que de repente existían como fenómenos como era el rímel, me parece. Que eso es más para acá, sí, 90. Eso es más para acá, como 90s. Finales de los 90. Que el rímel empezó a traer como a los primeros DJs como de estos como populares, ¿no? Y de repente como que se empieza a abrir un poco el panorama hacia proyectos realmente valiosos, ¿no? Porque estos DJs, o sea, eran lo primero que nos llegaba, entonces era lo primero que consumíamos hasta cierto punto. La primera manifestación real fuerte, o sea, que fue más allá del underground, porque yo creo que digamos los primeros pininos, al menos los que me tocó vivir a mí, pues fueron los pininos que hicieron, por ejemplo, los Década 2, los Legendarios Tlaconetes, la época del 9, la época del metal, la época del Dynamo Garage, o sea, donde había todo este post-new wave, que estaba muy enfocado, muy inclinado hacia el tema de la música electrónica industrial. ¿Esto de qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de los 90s. De los 90s. De los 90s, mediados de los 90s. Ok. Y esa siempre fue tu inclinación, por lo visto, ¿no? Porque a mediados de los 90 aquí pegaba mucho más como el grunge y todo. Fue precisamente poquito antes de la onda rave, o sea, unos añitos antes de que la onda rave explotara acá, y era, pues, bueno, cuando estaba Super Sound, que era la única tienda de música electrónica bien interesante que había en Polanco, ahí al lado del Parque del Reloj. Ni me tocó, la verdad. Y toda, pues, la onda, digamos que la estética era como toda esta cosa, toda esta estética, el New Beat, todo el sonido belga, de Robótico Rejecto, Stacker Humano y todos estos grupos que eran como con una actitud muy post-new wavera, industrial, Nitzerev, ¿no? Todos, Front 42, todo esto. De hecho, Front 42 llegó a tocar en el Ángela Peralta, organizado por la gente de Super Sound, que Super Sound estaba en la esquina del Teatro Ángela Peralta. Esa era una movida mucho más de minoría, era una comunidad que se juntaba en todos estos bares y demás. Unos años después, y a finales de los 90, entre los mediados y finales de los 90 es que revienta, digamos, pues el rave en México, el rave ¿no? en México. Que eso fue algo sumamente interesante, mucho antes de Rimmel. Claro. Porque fue, pues, la explosión del fenómeno rave, que era algo completamente nuevo. En este caso yo mencionaba el Rimmel porque era como la primera vez que se veía ya en una escena, en un club y en una escena más popular, ¿no? Sí, más porque bien como club, ¿no? Yo soy como de la escena del trance, ¿sabes? O sea, que un eso pasó después de eso. Sí. Esa es otra escena por completo, ¿no? Sí. Entonces se empezaron a ver como estas ramas, estas ramificaciones, pero creo que mencionas muy bien como esta escena un poquito más oscura, surgieron como estos nuevos aristas, ¿no? Sí, el rave era otra cosa, ¿no? O sea, el rave ya era una explosión desmedida que obviamente iba ligada a todo tipo de ecualizadores, al éxtasis y a todo como el boom de todo esto que no existía y que de repente empezó a existir. Y que toda esta generación enloqueció, y empezaron a pasar todos estos raves que en un principio eran súper underground y súper así, pues así de flyer de mano en mano de la gente que se conocía, y después ya se empezaron a volver populares, empezaron a entrar promotores así de mala calaña al juego, y empezaron a hacer un negocio desmedido y ciertamente irresponsable del tema. Total. Y después vino la progresión del nuevo rave, que ya fue la parte del trance. Y que ya era como de dimensiones muy, muy grandes, ¿no? Yo digo que la parte del club fue más bien una onda post toda esta movida progresiva, ¿no? Claro. Ya que empezó a ponerse muy de moda el tema de artistas como John Dewey y Paul Oakenfold y toda esta movida progresiva. ¿Cómo se llama? Global Underground, ¿no? Global Underground, toda esa movida que fue muy fuerte y que ya empezó a generar también como un ruido en el club, la época del Laca Sound Fest, o sea, toda esa época que era como muy gloriosa y muy prolífera para los promotores. Que te lo menciono finalmente porque creo que ese público, que eran los primeros en que abrían sus oídos a música electrónica, a no escuchar como lo que estaba sonando en la radio o en MTV, que en esos tiempos tenía cierta relevancia, un MTV más musical, sino que realmente ya estaban abriendo sus oídos a una diferente música y también a vivirlo en estados alterados de conciencia, porque finalmente pues, vino también con el éxtasis, ¿no? Con las tachas y con todo eso. Sí, era un paquete completo. Va en paralelismo todas estas dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese público finalmente que esa era la primera música electrónica que tal vez recibía lo que sucede en Acafest y todo esto, finalmente dijo, mira, existe esta posibilidad, ¿no? Y ahí es donde creo que de repente ya una plataforma como Mutec puede nacer.
Porque ya existen como ciertos cimientos o cierta educación hacia lo electrónico, ¿o no? Sí y no, porque justo cuando empezó Mutec, siempre tuvo un público como muy clavado. O sea, de hecho, podría decir que ahorita, 11 años del festival, es cuando hay un público más sui generis, que tiene que ver como con todo este tema de consumir la tecnología de una manera distinta y de racionar las cosas más simplemente que antes, ¿no? Sí. Mutec desde un principio siempre estuvo muy dividido el tema de la música electrónica comercial Sí. de la no comercial. O sea, Ok. realmente la movida de gente que, desde DJs que propusieran propuestas distintas, Ajá. no tenían cabida porque las líneas estaban muy marcadas, ¿no? Claro. O era el progre, o era el trance, o Ajá. era el house, ¿no? Total. Y si no eras parte de cualquiera de estas bandas y tratabas de hacer las cosas diferentes, todo bien. Tenías a tu grupo de amigos, a tus 100 amigos, a tus 150 amigos, y hacías tus fiestas y venían y había una movida, pero era una Sí. movida muy pequeñita, ¿no? Claro. Entonces, cuando empezó Mutec, yo siento que el público que iba desde el principio no tenía mucho que ver con todo este público, ni raivero, ni transero, ni... Obviamente había una mezcla de públicos, o sea, había una mezcla de gente que sería difícil de ¿Pero qué catalogar. predominaba? ¿Cómo lo denominarías? Siempre fue gente como muy interesada, de repente mucha gente, por ejemplo, de estudiantes y gente como que de alguna forma estaba interesada en cosas un poquito más hacia el arte o hacia cosas más abstractas o hacia... Claro. que tenía una inclinación más hacia esa Sí, búsqueda. justo quería llegar al tema de la educación. O sea, finalmente creo que en el arte contemporáneo existe mucho esto, ¿no? Que de repente lo que no se entiende genera confusión. Entonces, cuando genera confusión, genera frustración y dices, es que no lo entiendo, ¿no? Entonces, creo que muchos de estos proyectos artísticos que has logrado traer, que es una curaduría magnífica la que haces, requieren como cierta apertura hacia algo diferente, como hacia algo nuevo. Y necesitas tener como o un oído un poquito más educado o un ojo un poco más educado para saberlo apreciar o para entender por lo menos el mensaje de estos artistas. ¿Considerarías como una parte intelectual hacia este festival, como una atención intelectual? Pues es curioso, porque yo creo que cada vez más es una tendencia de la gente de tener y de participar en cosas nuevas. O sea, Sí. creo que la gente está buscando experiencias nuevas, sobre todo lo de las nuevas generaciones. Probablemente no de generaciones que están más dormidas, en las cuales a lo mejor yo fui parte de en el pasado. Ajá. Definitivamente la generación post-internet, pues Sí. evidentemente están más enterados de lo que uno cree. Sí. Cuando publicamos artistas o demás, están más enterados y más allegados y exigen y la hacen de pedo y Claro, ¿no? festejan. Yo me he llevado sorpresas en tus foros que dicen, viene tal artista y yo, mira, sí los conocen. En realidad. Exactamente, Ajá. ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver más allá de un tema intelectual o no. Yo creo que la sofisticación en general está permeando en un montón de géneros. O sea, el pop Total. de hoy, que están escuchando las generaciones más jóvenes, tiene un grado de sofisticación. Sí. Toda esta corriente, por ejemplo, de artistas, por mencionar algunos, James Blake, DXX, todos Subtract, todas estas cosas que ya son pop. Que ya son pop, son sí, consideradas totalmente. pop. Nicolas Jarre, inclusive, en su percepción con los jóvenes, ¿no? Estos superhéroes jovencitos de esas generaciones, Total. pues tienen o sea, su mensaje tiene una cosa muy allegada, un twist de sofisticación que va muy apegado a muchas de las cosas que presentamos nosotros sin tener una canción hablada. Exacto. O sin tener algo similar. Sí. Yo creo que más bien todo se ha acomodado como globalmente a tener un tema mucho más ecléctico ya no es tan anárquico como era antes, ya no es la línea eres punky o eres esto o eres el otro o eres el otro. Sí, no, ya es un sincretismo y ya es bienvenido quien sea, ¿no? Y la gente empieza a escena, generar sí. ya una sofisticación en cuanto a lo que escogen y a lo que hacen, porque un poco yo creo que lo que pasa hoy en día es que todo está ya en una velocidad tal, Claro. ¿no? Que ya no te da tiempo de absorber toda la información. Para nada. Inclusive el artista tiene hoy pues esa problemática que es tener cada vez menos segundos de la atención de la gente. Sí. A pesar de que haya llevadole un año a producirlo y masterizarlo o hacer su video, o sea, ya Pero es... quizá cuando salga a la luz ya sale es el viejo. video y lo ves y se te olvidó, porque hay 500 videos más que ver, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso también corresponde, o sea, debe de tener ese doble filo, esa navaja, ¿no? O sea, una parte en la que la gente empieza a
hacer su ensalada, hacer su rompecabezas, su collage de formas, ideas y cosas que no van precisamente ligadas a una estética en particular, sino que ya permean en un montón de estilos, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, cómo se curan los festivales de hoy. Claro, ¿no? Totalmente mutaron. Desde los festivales más populares, Ajá. ya buscan mucho más tener como esta propuesta un poquito stages más y contenidos más independientes, propositivos okay, o sí, de propuesta, ¿no? Sí, es un mejor término. Esto quiere decir que a la gente le gusta, sí. a mucha gente le gusta, si no, no estarían sí, perdiendo si su dinero demanda, ni su tiempo claro. en hacerlo, ¿no? Total. Entonces yo creo que todo esto nos beneficia a nosotros como festival, que llevamos 11 años teniendo un mismo discurso. Ajá. Exacto, porque el discurso no ha mutado, simplemente es la misma propuesta de artistas, la misma propuesta de experiencia, se podría decir, ¿sí? Pero conforme va evolucionando también la tecnología y los artistas y los expositores, que también ellos son los que finalmente otorgan el contenido a la plataforma, ¿no? Entonces, sí, o sea, te digo, lo padre es que la búsqueda nunca acaba y siempre termina sorprendiéndote cómo hay nuevas expresiones artísticas que te siguen volando la cabeza. O sea, sí, te iba a preguntar, justo el proceso de selección debe ser interesantísimo, ¿no? Entre todas las cosas que tienes en la mesa, decir, a ver, ¿qué voy a escoger para esta versión, no? Sí, o sea, por un lado hay muchas y por otro lado no hay tantas. O sea, okay. Me refiero a que, productos de calidad terminados. Y que tengan como este aspecto también de performance art, ¿no? O sea, de hacer un buen performance. Porque hay muchas cosas que puedes hacer en tu computadora y ahí va. Sí, y hay muchas réplicas. O sea, hay mucha gente basada en otra gente. Entonces, digamos que los picudos, en mi punto de vista, son contados con las manos. Sí. Y de ahí vienen todos los que quieren ser como los picudos y que se ve Ajá. que su estética es muy similar a A, B, C, D o E, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la parte visual, pues sigue siendo un reto encontrar artistas visuales que estén teniendo un discurso adverso, ¿no? Que claro, no sea de subversión, puramente geométrico, puramente fotográfico, puramente esto, puramente el otro, ¿no? O sea, sigue siendo una tarea... ¿Cómo cuánto tiempo te toma seleccionarlo? Haz de cuenta, desde esta versión, desde la versión 10 a ahora la versión 11, ¿cuánto tiempo te toma? No, siempre es un año de trabajo en realidad. Sí. Y siempre comienzo con una idea y termina siendo otra. Okay. O sea, siempre es así. Ya me acostumbré, antes me enojaba y ahora ya me parece que también al final las cosas terminan teniendo una forma padre, ¿no? O sea, claro. pero hasta ese grado... me sorprende a mí mismo lo que termina siendo de lo que empecé pensando, ¿no? Sí. Y eso también es una cosa padre, porque si no te sorprendieran las cosas, estarías a lo mejor estancado o aburrido en un tema en el cual ya tienes las cosas resueltas. Claro. O en algún formulismo que tuvieras que tener a fuerza a tal artista si no estás en la lona. Total. Porque no lo pudiste conseguir o no lo pudiste traer, ¿no? Claro. Creo que las condiciones son distintas. Creo que se ha desarrollado un foro de descubrimiento con cierta morbo que genera en la gente de venir... Sí, y me incluyo, porque siempre, sí. cada versión que he ido, o sea, voy con unos artistas en mente, los que he escuchado, los que he visto, bla, bla, los que he tenido la oportunidad de conocer, y siempre llego a ver a un artista que nunca sabía su nombre, que no sabía ni que existía, y es una propuesta que me vuela la cabeza, ¿no? Y yo creo que esa es la idea que se lleva un montón de gente, que bien mencionabas, ¿no? Después de estos 11 años... ya lograste cruzar como esa membrana hacia un público que tal vez consume de una manera como un poco más masiva, si se puede decir, ¿no? Sí, o sea, la curva va ascendente y sobre todo ascendente con público joven, que eso es lo más padre, ¿no? Claro. No supera la capacidad de poder entender eso, o sea... Sí. Quién es la nueva gente que va a venir o cómo viene. Sí. Sin embargo, sí es como un común denominador que la gente está mucho más enterada y mucho más participativa cada vez. Y finalmente creo que uno de los objetivos del foro debe y es presentar propuestas primerizas o experiencias primerizas para la gente, como que la búsqueda siempre ha sido esa, ¿no? Sí. Siento que si
de alguna forma nos agarráramos del modelo obvio de que se vive alrededor. Claro, de poner un headliner y de bla, bla. Siempre necesitamos también en nuestro género, también tenemos headliners y también buscamos headliners, ¿no? Ajá. Pero no en ese modelo en el de que si no está ese headliner estamos fritos, ¿no? Claro. Es una obsesión más personal de darle un cierto tamaño a las cosas. Claro, una dimensión un poquito más grande. Exacto, ¿no? Ajá. Pero generalmente el 90% del contenido pues es un contenido que siempre buscamos premieres mexicanas. Claro. O sea, algo que siempre buscamos es premieres mexicanas. Sí, eso es importante destacar. Siempre vienen como la primera vez que vienen a Mutec y luego ya los traen como otra bola de promotores el año que sigue. Ha pasado en algunos casos. Hasta te pasó para Maco, ¿no? Para el Maco, creo que te trajiste a alguien a Mutec y lo repitieron en Maco cuando fue la semana de la arte contemporánea. No, lo hicimos nosotros. Ah, lo hicieron. Sí, lo de Antiville. Sí, Antiville. Sí. Lo hicimos nosotros. No, lo hicieron en Proyecta Oaxaca. Exacto. Después de que los trajimos nosotros, sí. Ajá. Así ha pasado. Nicolás Jarre lo trajimos en 2008. Claro. Y era un chavito que me cobró $300. $300. Y me pidió tocar, ¿no? Ajá. Y eso ha sido un común denominador del foro internacional también. Ajá. Que siempre por la búsqueda, no por la intención, ajá, ha pasado ese fenómeno sin la intención de decir nosotros somos los primeros, ¿no? Sino más bien ha sucedido porque hay un research, hay una búsqueda de encontrar artistas que vengan por primera vez, que la gente no haya visto anteriormente, y algunos que otros más conocidos que la gente realmente se sienta atraída, ¿no? Claro, entonces finalmente todos estamos descubriendo, o sea, tanto ustedes como el público, ¿no? Al final todo el mundo estamos descubriendo como una nueva experiencia. Es algo que ha sido un objetivo y que no es fácil, o sea, y que ahora se ha logrado. Entonces yo creo que ese es el máximo, digamos que el métier que tiene el festival, ¿no? Sí, claro. La etiqueta, el landmark del festival, sí, es haberse convertido en un foro de descubrimiento que llame la atención por eso, ¿no? Oye, y ahora, el talento mexicano, ¿cómo lo ves? O sea, está involucrado en una parte que se llama Mutec Play, pero ¿cómo funciona toda esta parte? Bueno, Play es un foro que iniciamos el año pasado, que básicamente lo abrimos porque había una necesidad imperante de darle más espacio a los artistas mexicanos, porque finalmente, como han sido siempre programas tan internacionales, pues a veces, o sea, nos daba máximo chance de meter un artista en un programa internacional mexicano, claro, o en otro, pero no nos daba para más porque era un programa internacional donde había un alemán, un sueco, un inglés, ¿no? Sí, y un mexicano, y no había más tiempo para poner a nadie más, ¿no? Entonces siempre quedaban ahí como con la patita floja o abriendo o algo por el estilo, ¿no? Como a nivel percepción, no estábamos logrando un objetivo, que es un objetivo bien importante del festival, y Play se abrió precisamente para crear un foro que funcionara al revés. O sea, puros mexicanos y un invitado internacional. ¿No? Y pudiéramos tener también un foro en donde podamos darle también peso al tema emergente, a los artistas que están surgiendo. Y sorpresivamente, y la verdad es que con un sentir muy positivo, estamos como frente, yo creo que uno de los momentos en donde están surgiendo más y más propuestas. Hablamos de cómo la escena mexicana ya está teniendo como esta influencia también internacionalmente, y este proyecto de Pablo González, el Mayan Warrior, como que este año por lo menos, ¿no? Más que otros años, fue en el que hubo más protagonismo de talento mexicano en los controles del coche. ¿Cómo sentiste tú eso? Tú fuiste parte. Pues sí, lo planeamos juntos, de hecho, todo el tema de la selección y la curaduría de lo que iba a pasar en el Mayan Warrior, precisamente porque el año pasado pues era más una cosa de los que están acá y se suben unos y otros, y era casi como más no tenía amigos, una personalidad definida. Y entre Pablo, Rebo y yo y Madrazo, también Rodrigo, llegamos a la determinación de que este año tendría que tener una línea curatorial en donde tuviera una personalidad y donde hubiera más gente de México y otros invitados internacionales que consideráramos que nos gustaran, que pudieran hacerle segunda a esa línea, ¿no? Y yo creo que resultó de maravilla, ¿no? Sí. Yo creo que fue genial, estuvo
impresionante. Impresionante. Y, Sí. y más, a mí me dio mucha alegría. Yo lo presencié desde acá de México, que esa es la parte que no les tocó vivir a ustedes. Pero un montón de notas generando atención hacia el Mayan Warrior, como uno de los camiones más bonitos y las experiencias más bonitas de que la gente comentando de qué bien me la pasé y qué bien me caen los mexicanos. Entonces, como que te da cierto orgullo, y justo hablando de Mutec Play, te da cierto orgullo de que toda esta ola que estamos surfeando algunos, que estamos intentando crear nuevos espacios, nuevas formas de ver, nuevas formas de crear, y que esté sucediendo pues ya hasta reconocimiento internacional. Ahí está, ¿no? Hasta en Burning Man. Son plataformas que se han creado que la verdad es que Pablo hizo un trabajo impresionante con el carro. O sea, pues, no había forma de que la gente no le prestara atención. Ajá. Y la verdad es que es un proyecto muy padre porque es un proyecto que no está planeado para ninguna situación en particular. Claro. Pero que tú ha tenido un eco increíble y que es un proyecto colectivo también, en donde todo el mundo contribuye con lo suyo. Claro. Y que está en el perfecto medio ambiente, ¿no? Claro. En donde hay mucha gente que va a percibir y a colaborar y a intercambiar, ¿no? O sea, ese es el mejor público que puedas tener. Exacto, porque es un público sensible e informado y que va a pasarse la bomba, que va a pasarse la bomba. Pero eso es justo a lo que quiero llegar, ¿no? Que finalmente, desde el año pasado que tocaste, que fue la primera vez que fuiste, de repente vi que alguien te tagueó y dijo, ¿quién demonios es esta persona que tocó el mejor set del mundo? Y no sé de dónde era, ni siquiera sé, creo que era gringa, creo que era australiana. Ajá. Y yo dije, mira, mi amigo Damián, y creo que te tagué ahí para que te contactara, ¿no? Entonces, me dio cierto orgullo, no solo porque eres mi amigo, sino porque dije, la música que tocamos los mexicanos también termina teniendo como impacto internacional. O sea, sí tenemos como esta manera de provocar competitiva hacia cualquier otro lugar, ¿sabes? O sea, tenemos esa sensibilidad y justo Mutec Play creo que viene a servir como esta función. Sí, es una obligación. O sea, lo que pasa es que antes no había como un emerging tan notorio de productores que tuvieran un discurso distinto. Al menos no en mi radar, ¿no? Claro. Habían propuestas pues, ahí en buen comienzo. Del año pasado para acá ha crecido brutalmente, ¿no? O sea, total. El año pasado tuvimos más de 12 propuestas y este año nos repetimos y tenemos la misma cantidad. 12 propuestas vas a presentar de ahora. Productores, sí. De productores. Productores mexicanos Okay. con selección. Ajá. No nada más. Y todos los son que hay. Todos son de diferentes partes de la República. Puntos: Mexicali, Monterrey, Ciudad Juárez, México, Guadalajara. Ok. De varios puntos de la República. Qué interesante. Sí, muy padre. ¿Cómo sucede Mutec Play? ¿Cómo está estructurado en la línea de tiempo? Porque empieza la semana del 20 de octubre, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo está estructurado? Porque va a haber talleres en la mañana. Sí, luego... tenemos Mutec de día y Mutec de noche, básicamente. Sí. Mutec de día está compuesto por todo el tema de la parte, digamos, educativa del festival, en donde hay conferencias, hay talleres, unos talleres muy padres que vamos a presentar con artistas y con invitados internacionales de otros festivales. Corre, digamos que se llama Mutec Lab, que es como el nombre internacional que tiene la parte educativa del festival. Sí. Toda esta parte corre durante el día, durante toda la semana, de lunes a viernes. Hay contenidos todos los días, gratuitos, en el Centro de Cultura Digital. Y luego en la noche, en el Centro de Cultura Digital, tenemos Inédit, que este año es como el festival catalán invitado de documentales musicales. Ah, qué padre. Entonces van a presentar 4 documentales, como Inédit Mutec, en la sala también del Centro de Cultura Digital, la sala de la Cineteca Nacional. Y luego corren los programas nocturnos. Sí, que esos son en el Teatro de la Ciudad y diferentes. Play es un programa nocturno. Ajá, okay. Play corre martes, miércoles, jueves y domingo. Ah, muy bien. Después arrancamos el miércoles con el Papalote, que son de las experiencias pues, más recomendables que tengo, que es el Domo Digital. El Domo Digital, que es hermoso aparte. Y la mega pantalla IMAX, ¿no? Son experiencias pues muy difíciles de vivir porque no hay nadie que utilice el Domo Digital para ese tipo de cosas, ¿no? Sí. O sea, generalmente puedes ir a ver películas de Plaza Sésamo y ese tipo de cosas, ¿no? De tiburones. Exacto, ¿no?
Y los artistas que vienen a trabajar en estos formatos, pues vienen a trabajar en el formato. Claro. No es que, te invito a que juegues con el domo, sino todo el renderismo y todas las piezas se hace en base al lugar. En base al domo, porque generalmente trabajo con gente que trabaja en la SAT, en Montreal, que tienen un domo, residencia para artistas visuales, que trabajan en este domo, y a partir de ese domo empiezan a trabajar en otros domos del mundo, ¿no? Entonces, generalmente esas piezas vienen trabajadas de ahí, de este centro de residencias artísticas, ¿no? Luego el jueves, en la noche, es el Teatro de la Ciudad, que también ya es un clásico. Y es un gran lugar, de esos mis lugares favoritos. Siempre diseñamos todo como muy a detalle para que la experiencia corresponda al espacio. Ahí pues vamos a tener a Daito Manabe con todo un tema de una coreografía de cuerpo en movimiento con mapping y robótica y drones y así una cosa súper increíble y loca. Suena bien. One of Tricks Point Never se va a presentar ahí también con Nate Boyce, que es como un videoartista también que está haciendo un proyecto con él. Y también se va a presentar Nonotak, que son una pareja de japoneses, franco-japoneses, que trabajan también adentro de un triángulo, ¿no? O sea, todas las experiencias tienen un formato muy particular y distinto. Y pues muy clavado, muy inmersivo, ¿no? Oye, y si la gente quiere comprar boletos y así, ¿dónde se tiene que ir? Todo está ya en Ticketmaster. Todo está en Ticketmaster. Le pueden meter Mutec en la búsqueda y ahí les aparecen todos los ¿En cuánto está más o menos el abono? El abono ya se acabó, se agotó. Okay. Sí, el abono ya se agotó. Los weekend passes ya se agotaron también. Entonces ya nada más quedan boletos por show, o sea, los boletos generales. Y varían. Nosotros siempre hemos trabajado como con una mentalidad de hacerlo lo más accesible posible. Sí. Hacia la gente, en comparación con lo que cuestan los espectáculos en esta ciudad. Sí, total. Y se van a llevar una experiencia del mismo nivel que un Roger Waters, que te puede costar 10%. No compararía con Roger Waters, pero sí se van a llevar una muy buena experiencia. O sea, hay mucha energía invertida en esto, a nivel cualitativo, auditivo y visual. Sí. Siempre buscamos las mejores alternativas, ¿no? Sí. Los precios varían. Por ejemplo, el teatro va desde 100 y tantos pesos a 400 pesos. Los domos digitales valen 100 y tantos pesos. Está todo en la página, ya no me lo sé de memoria porque tengo la cabeza medio ya tronada. Pero todo es muy accesible. Los fotomuseos, que son viernes y sábado, pues son pues prácticamente festivales dentro del festival. Tienen 3 salas simultáneas, 15 artistas presentándose. Órale. Cuestan 420 pesos cada una de las noches. Por ver a 15 artistas en 3 salas y todo el rollo. Buenísimo. Y luego, después de los fotomuseos, está la clausura, que es Pante du Prince and the Bell Laboratory, que también está a los 400 pesos, ¿no? Sí, que ahí en Pijama Surf vamos a estar ahí involucradillos y así. ¿No? Que la clausura siempre es nuestra cereza del pastel, ¿no? Es como... Sí, claro. Siempre buscamos así tener algo como muy memorable porque es como el final del festival, ¿no? Sí, es de lo que termina hablando más la gente, ¿no? Para darle como justo Depende, porque algo que pasa muy curioso con el Mutec es que como tiene muchos programas y de diferentes cosas, los públicos no siempre se repiten. O sea, no, exacto. Algunos que están más interesados en ciertas cosas se ven en ciertos programas y luego en la parte nocturna pues hay más gente festiva. Nunca hay un patrón común de público. De hecho, es bastante ecléctico, como cuando lo ves nada más a nivel físico. Sí. Hay todo tipo de gente en el festival, ¿no? Oye, pues muchas gracias por venir. Yo creo que esa semana se la tiene que dar todo el mundo porque van a aprender más que 10 años de escuela. Sí, bueno. Sí, seguro es una semana intensa. Es una semana que te abre un poquito los canales de percepción y te expone a cosas diferentes, ¿no? Te inspira de cosas diferentes que sí, no, por ejemplo, hablando de la experiencia Burning Man, pues sí, en lo personal eso es, ¿no? Es de alguna forma...
la única forma de poder empezar como también a tener experiencias memorables que puedan de repente cambiarte la ruta de ciertas percepciones es asistiendo a ellas, ¿no? Sí, Porque y de condicionando tu mente, ¿no? Porque de sí. repente tenemos como este marco creativo en el, Sí. en el que estamos acostumbrados a navegar, ¿no? En ese marquito y de repente ves que existe algo diferente y dices, mira, me puedo ir por esa ruta también, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Es para muy eso- curioso, ¿no? Porque hasta da cierta como simpatía o risa cuando ves, por ejemplo, que se chutan algunas agencias las ideas de algunas de las piezas para... De Burning Man, claro. O de Mutec, ¿no? Ajá, ok. Para hacer sus activaciones de carros o de lo que sea, ¿no? O sea, hasta ese nivel de las cosas llegan y de eso se trata también, como de poder traer cosas que permeen a ese nivel que... Tanto un gusto como un disgusto, ojo, porque también la narrativa del festival está basada y planeada de esa forma. Sí, en O que sea, sea subvertivo, ¿no? Hay Y- momentos de histeria y hay momentos de ya no puedo más, hay momentos de felicidad y euforia. O sea, buscamos como también cubrir todo tipo de sentimientos dentro del festival para romper con la línea y también como cuando vas a ver cualquier película, tenga una narrativa, que tenga una tensión. Sí, que pases por todas las emociones. Pases ¿no? por todas las emociones Eso y está tengas buenísimo. tu propia decisión de irte corriendo o quedarte o llorar o gritar o reírte o lo que sea, ¿no? Puta, pues muchas gracias por venir, a Damián, y gracias por ponerle play. Ya saben, vayan a Mutec del 20 de octubre al 26 de octubre. Toda la información está en la página www.mutec.mx. Vientos. Que estén muy bien. Chao. Chao.